tardes. Desde el podcast de la Universidad Central de Veracruz, en Avenida Jalapa 560, en la capital del estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio en el cual vamos a abordar un tema muy importante que es la fracción arancelaria. Quizá para quienes esté ya inmerso en el comercio internacional, este tema no sea tan importante como para aquellos que inician sus operaciones en el comercio internacional o quieren iniciar sus operaciones en el comercio internacional, puesto que la fracción arancelaria es el punto de partida para que nosotros comencemos a planear un negocio. ¿Qué cosa es la fracción arancelaria? ¿Para qué sirve? ¿Quién nos la puede proporcionar? ¿En dónde la encontramos? ¿Para qué la podemos utilizar en una negociación internacional, en un plan de negocios, en la página web de nuestra empresa? Pues son algunos de los cuestionamientos que podemos nosotros resolver a lo largo de este pequeño episodio. Muy bien, vamos a iniciar nuestra charla pensando en una situación hipotética. Vamos a pensar que nosotros somos productores de lichi o somos productores de maracuyá, dos frutas exóticas que aquí en México conocemos de manera normal, ¿verdad? Que están integradas a nuestra dieta, que las disfrutamos por su sabor, por su olor, etcétera, y que decidimos exportarlas. Y como contraparte vamos a encontrar a un cliente que es chino, que nunca ha visitado México, que no conoce de tradiciones mexicanas en cuestión de comida, pero que, dado el creciente número de mexicanos o de chinos que están interesados en la comida internacional, le interesa en determinado momento entablar una negociación con la empresa mexicana. La pregunta sería, ¿cómo le vamos a ofrecer a un comprador chino lichi o le vamos a poder ofrecer maracuyá? ¿Cómo le vamos a traducir al chino lichi o cómo le vamos a traducir la palabra maracuyá? ¿Cómo le vamos a explicar para qué sirve? ¿Cómo le vamos a explicar cuáles son sus usos? ¿En dónde lo podemos utilizar? ¿O en qué comida la podemos adicionar? ¿O qué ingrediente podemos sustituir en determinado momento por estos dos exóticas frutas? Bueno, esto sería sumamente complejo si nosotros no tuviésemos y no conociésemos la fracción arancelaria del producto. Con la fracción arancelaria vamos a poder evitar ese conflicto de lenguaje, vamos a poder evitar la confusión en que quizá el comprador chino piense que le estamos vendiendo un producto totalmente diferente a lo que le queremos vender. Eliminamos una serie de controversias y eliminamos una serie de confusiones muy importantes con la fracción arancelaria. ¿Qué cosa es la fracción arancelaria? La fracción arancelaria es un código numérico integrado por 6 dígitos. Estos 6 dígitos no son arbitrarios. Estos 6 dígitos emanan de la Organización Mundial de Aduanas y se conocen con el nombre de codificación y designación de mercancías. Es decir, estos 6 dígitos que son universales, nos pueden explicar de manera directa el significado de cada una de las mercancías que se están comercializando en el comercio internacional. Entonces, esto significa que cada uno de los productos que existen en el mundo deben de tener este código numérico de 6 números, de tal forma que aquellas personas que estén inmersas en un negocio internacional, ya sea el comprador y el vendedor, en lugar de decir lichi o decir maracuyá, puedan decir la fracción arancelaria
que corresponda, y entonces, sin lugar a dudas, sin ningún temor a que exista una confusión, el comprador y el vendedor van a estar hablando el mismo lenguaje, dado que se trata de una codificación, como ya lo mencioné, internacional, que todos los 122 países que integran la Organización Mundial de Aduanas tienen adoptado en su sistema legal, en sus leyes, ¿verdad? De tal manera que estén al alcance de cualquier empresario. Muy bien, entonces una fracción arancelaria tiene como base 6 dígitos que son universales. Sin embargo, cada país tiene la atribución, en este caso, de asignarle después de los 6 dígitos los números que considere pertinentes, con el propósito de tener información más precisa acerca de la importación o de la exportación que está realizando. En el caso de México, después de los 6 códigos, que son básicos y universales, México le anexa a esta fracción arancelaria 4 dígitos adicionales. De tal forma que cuando nosotros vamos a exportar una mercancía o vamos a importar una mercancía, los 6 primeros dígitos, como les comento, esos son inamovibles, esos son internacionales, pero en el caso de México se debe de acompañar con 4 dígitos más. Antes del 1 de diciembre del 2021, México solamente le adicionaba 2 dígitos a su fracción arancelaria, de tal forma que era de 8 dígitos. A partir del 1 de enero del 2021, México le agrega 2 nuevos dígitos a la fracción arancelaria. Estos 2 nuevos dígitos se llaman número de identificación comercial, o en el argot de los negocios internacionales como se conoce como NICO, de tal forma que ahora su fracción es de 10 números. ¿Quién nos puede proporcionar estos 10 dígitos o en dónde podemos conseguir la información? Ok, México ha integrado este sistema de codificación, este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías a lo que se conoce como la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Ahí podemos consultarla, ¿sí? Es complejo, no es fácil. Necesitamos de un experto que nos ayude, pero finalmente estamos en la posibilidad de conseguir nuestra fracción arancelaria a partir de este documento normativo. Hoy en día existe una serie de documentos en la red, de documentos electrónicos, que en algunas ocasiones con teclear el nombre nos puede generar una fracción arancelaria aproximada, o en algunos casos una fracción arancelaria verdadera, que para fines didácticos, para fines de iniciar un negocio puede ser suficiente. Sin embargo, de acuerdo a la ley aduanera mexicana, la única persona que está autorizada aquí en México para darnos como exportadores o como importadores la fracción arancelaria de nuestro producto es el agente aduanal. Esta persona, de la cual hablaremos en otro capítulo del podcast, es la que tiene la obligación de darnos esta fracción arancelaria, y digo la obligación porque a esta persona la tenemos que contratar para que lleve a cabo la importación o la exportación, y entre sus funciones es darnos la fracción arancelaria de manera correcta, en virtud de que esta fracción arancelaria no solamente nos va a servir para podernos comunicar en un lenguaje de negocios con nuestro comprador o con nuestro vendedor, dependiendo si estamos siendo importadores o exportadores, sino también esta fracción arancelaria nos va a permitir conocer el arancel que vamos a pagar a la importación o que tendremos que pagar a la importación, y en su defecto también nos va a permitir conocer las regulaciones y restricciones no arancelarias que el producto va a tener que cumplir en el momento que lo importemos o en el momento que lo exportemos.
Es decir, si no tenemos una fracción arancelaria correcta, podemos cometer un error en el momento de pagar nuestros impuestos al comercio exterior, en el momento de hacer la importación o la exportación, ya sea pagando de más o ya sea pagando de menos. O en su defecto, podemos cometer el error de no cumplir con alguna regulación o restricción no arancelaria. En ambos casos, tanto por pago de impuestos inadecuado o por incumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria, nuestra mercancía puede ser detenida en la aduana y no poder llevar a cabo la importación y la exportación, además de hacernos acreedores a multas y sanciones muy importantes que también están en este caso señaladas en la ley de comercio, en la ley aduanera. Entonces, amigos, para iniciar un negocio de comercio exterior necesitamos forzosamente tener definida la fracción arancelaria del producto sujeto a comercialización. ¿Dónde lo vamos a conseguir? Repito, como una manera de conclusión, pues en la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que será difícil identificarla, dado que no tenemos el expertise para consultarla. La podemos consultar en las bases de datos electrónicas que existen en la red, ¿verdad? En este caso hay simuladores de negocios, hay uno muy importante de la Secretaría de Economía, pero la manera legal y correcta de hacerlo es consultar a nuestro agente aduanal. Solamente él nos podrá dar, de acuerdo a la ley aduanera mexicana, la fracción arancelaria correcta para no cometer ningún error que nos pueda ocasionar un problema en el momento de realizar nuestra importación o nuestra exportación. Muchas gracias, soy Jorge Rafael Pérez Moreno, los saludo desde el podcast de la Universidad Central de Veracruz. Hasta la próxima.